momento de reflexión con la voz del pastor. Domingo séptimo del tiempo ordinario. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días Saúl emprendió la bajada al desierto de Zif, llevando 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David allí. David y Abisai llegaron de noche junto a la tropa. Saúl dormía, acostado en el cercado, con la lanza hincada en tierra a la cabecera. Abner y la tropa dormían en torno a él. Abisai dijo a David: Dios pone hoy al enemigo en tu mano. Déjame que lo clave de un golpe con la lanza en la tierra. No tendré que repetir. David respondió: No acabes con él, pues quien ha extendido su mano contra el ungido del Señor y ha quedado impune. David cogió la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marcharon. Nadie los vio, ni se dio cuenta, ni se despertó. Todos dormían porque el Señor había hecho caer sobre ellos un sueño profundo. David cruzó al otro lado y se puso en pie sobre la cima de la montaña lejos, manteniendo una gran distancia entre ellos, y gritó: Aquí está la lanza del rey. Venga por ella uno de sus servidores, y que el Señor pague a cada uno según su justicia y su fidelidad. Él te ha entregado hoy en mi poder, pero yo no he querido extender mi mano contra el ungido del Señor. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que le temen. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente, el último Adán en espíritu vivificante. Pero no fue primero lo espiritual, sino primero lo material y después lo espiritual. El primer hombre que proviene de la tierra es terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como el hombre terrenal, así son los de la tierra. Como el celestial, así son los del cielo. Y lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: A ustedes los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. Pues si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de los que esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada. Será grande su recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midieran,
se les medirá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, la palabra que hoy hemos proclamado en este séptimo domingo del tiempo ordinario nos habla del perdón. Y cuando yo pienso en el perdón, pienso en una gracia maravillosa y especial. Cuando pienso en el perdón, pienso en la reconciliación, en la misericordia y la paz. Y por eso quisiera resaltar 3 ideas a la luz de esta palabra que hemos proclamado. En primer lugar, el poder del perdón. Indudablemente podríamos decir que el perdón está en el centro del mensaje evangélico de Jesús. Su primera palabra en la cruz: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El poder del perdón se evidencia en una gracia maravillosa que trae consigo serenidad, paz y calma interior, y a la vez trae una posibilidad de empatía que permite armonizar las relaciones entre las personas. Ese poder del perdón lo vemos dibujado hoy en el relato del primer libro de Samuel. Estamos hablando de la historia de Saúl y de David. 2 personajes de la historia muy interesantes: Saúl, rey, y David, también elegido para ser el sucesor, para ser el rey del pueblo de Israel. Se hallan en conflicto, Saúl y David. Y David ha tenido la oportunidad de matar a Saúl. En el capítulo 24, David prácticamente tiene a Saúl en sus manos, pero no es capaz de levantar la mano contra el ungido del Señor. Y cuando hablo del ungido del Señor, es el que ha sido elegido para ser rey. David no levanta la mano contra Saúl. Pero hay un signo de ese perdón de la vida de Saúl, y es que le corta el borde de su manto. Y después él le hace entender a Saúl que aunque ha podido quitarle la vida, sin embargo no lo ha hecho. Y no lo ha hecho por un temor de Dios. Y Saúl le dice: mi hijo, le reconoce esa afiliación para dar a entender que él ha perdonado la vida suya, y en ese perdón hay una sanación interior. Hoy, al escuchar este relato en el capítulo 26, hay una nueva escena. Dice que Saúl emprendió la bajada al desierto de Zip, pero iba tras David, iba buscando a David. Y sin embargo, David y Abisai llegaron de noche junto a la tropa. Saúl dormía acostado en el cercado, con una lanza hincada en la tierra a la cabecera. Y Dios pone, dice Abisai, a ese enemigo, a Saúl, en las manos de David. Y Abisai dice: déjame que lo clave de un golpe con la lanza en la tierra, no tendré que repetir. Y David respondió: no acabes con él. ¿Quién ha extendido su mano contra el ungido del Señor y ha quedado impune? Y lo que hizo David fue, igual que el trozo de manto, ahora toma la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marcharon. Y después, desde lejos, grita, haciéndole entender a Saúl que una vez más el Señor le ha puesto en sus manos, pero que él ha perdonado su vida. El poder del perdón. Creo que el poder del perdón trae consigo la sanación del alma. Trae consigo la sanación del pasado. Hoy yo me encuentro con muchas personas que están llenos de resentimiento, de odios y de deseos de venganza. Y la vida les ha cambiado. Primero, se han quedado aferrados al pasado. No son capaces de contemplar la cruz de Cristo y entender el misterio del perdón. Pero en ese resentimiento hay un dolor, hay una rabia. Y una rabia que se expresa en su manera de ser, de vivir, de actuar, y les cambia todo, les cambia el rostro, porque cuando una persona está llena de resentimiento, cuando una persona está llena de odio, cambia su rostro, cambia su mirada, deja de sonreír,
este rostro se vuelve un rostro endurecido. Y cuando ese rostro se endurece, perdemos la alegría. Por lo tanto, el odio y el resentimiento traen consigo la amargura y la tristeza. Y no eres capaz de contemplar las maravillas del mundo porque como que se te encierra el mundo. No eres capaz de ver las bondades del mundo. Ocurre lo siguiente: cuando una persona está odiando, cuando una persona está resentida, lleva una carga sobre los hombros y una carga pesada. Y lo más simpático es que nos damos cuenta que en el corazón, en la imaginación, en la mente, llevamos al ofensor, llevamos al que nos ha agredido, lo llevamos a todas partes, lo llevamos a la misa si vamos a la misa, lo llevamos a nuestro escenario deportivo si vamos a jugar un partido de fútbol o de básquetbol, lo llevamos al colegio, a la universidad, vas con él a todas partes. Quizás la persona que te ha ofendido, ese agresor o agresora, lo ignora, pero tú lo llevas a todas partes y has perdido la paz, has perdido la tranquilidad. Llega un momento en donde, como David, te tienes que dar cuenta que hay unos enemigos y que esos enemigos son muchas veces poderosos. Esos enemigos hay que combatirlos. Podríamos hacernos una pregunta al pensar en el poder del perdón. ¿Cuáles son los enemigos frente a los cuales hoy yo me tengo que enfrentar? Y enemigos que te roban la paz, enemigos que te quitan la tranquilidad. Pienso en 3 enemigos. Un primer enemigo es la mentira. La mentira te agobia, la mentira destruye en ti la alegría porque trata de sostener una mentira cuando no eres capaz. Y la mentira te quita la fortaleza interior. Entonces te vuelves una persona debilucha, una persona floja. Espiritualmente no eres capaz de dar más, pero no eres capaz de producir unas relaciones sanas frente a los demás. Y ese enemigo va diezmando tu existencia. Hay un segundo enemigo, le vamos a poner un nombre propio, y se llama odio. Primero nace un dolor, se convierte ese dolor en una rabia, surge el resentimiento, y cuando no sanamos ese resentimiento, viene el odio. Y el odio te enceguece. Basta a veces fracción de milésimas de segundos para pasar del amor al odio y para quizás realizar acciones de las que mañana me puedo arrepentir. El odio te enceguece. El odio no te deja contemplar la belleza que hay en el corazón del otro. Por eso cuando hablamos del perdón decimos algo que parece paradójico y es aprender a ponerme en los zapatos del otro. Es entender al otro. Y ustedes podrían decir, ¿y cómo es posible entender al agresor? ¿Y cómo es posible ponerse en los zapatos del que me ha ofendido? Sí, es entender que ese que me ha ofendido también tiene una manera de ser y de vivir. Y no es para justificarlo, no es para decir qué pesar que ese otro me ha ofendido, yo quiero entenderlo, no. Es para comprender que ese otro también tiene limitaciones y debilidades como yo las tengo. Por eso un segundo enemigo es el odio, porque el odio te enceguece y el odio te lleva a un confinamiento que te impide ver la realidad de la vida y de las cosas. Y hay un tercer enemigo que es precisamente la insensibilidad, porque la insensibilidad te aparta de las posibilidades de vivir la misericordia y la compasión frente al otro, te lleva a ser indiferente, a tener apatía frente a todo lo que sucede a tu alrededor. Y es un enemigo, te vuelves insensible. Y cuando uno está lleno de resentimiento o cuando está lleno de odio, se vuelve insensible. A mí no me importa lo que le pase al otro, no me importa lo que le pase a mi familia, no me importa incluso lo que me pase a mí. Me vuelvo insensible. Cuando yo logro enfrentarme a esos enemigos, soy capaz de superar cualquier crisis y cualquier dificultad si entiendo que el perdón tiene un poder sanador y liberador. Y eso me lo enseña hoy la palabra, el poder del perdón. Así que podríamos hacer una pregunta en el fondo y es, ¿estás dispuesto a perdonar? Hay cosas que no has sido capaz de perdonar para ti mismo.
Hay que hacer todo un ejercicio de autoperdón que implica la sanación de la memoria, sanar nuestra palabra y sanar el corazón, pero es una decisión. El perdón es una decisión libre y personal. En segundo lugar, digámoslo de esta manera, el perdón trae consigo la sanación de las heridas, es decir, el poder es sanador. Sana las heridas del pasado, las heridas del presente, sana las heridas. Cuando una persona tiene una herida y esa herida empieza a supurar, y cuando yo le hago curación, pues empieza a cicatrizar y quizás se demore un tiempo prudencial para cicatrizar. Y luego tengo que echar alguna pomada, tengo que tratar de cuidar que no se vuelva a abrir esa herida, que no se vuelva a enconar. Pues así sucede con el corazón. Cuando el corazón está dividido, cuando el corazón está herido, esas heridas hacen que supure en nosotros el dolor, la rabia, el desconcierto, y empezamos a pensar mal de los demás y surgen los prejuicios y las prevenciones y todo eso me duele y me voy debilitando como ser humano. Entender que el poder del perdón es grande y a la vez es sanador y liberador nos lleva a comprender las palabras del salmista: el Señor es compasivo y misericordioso. Fíjense lo que dice este segundo verso: Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros quizás estemos enfermos porque en el corazón anida el dolor, la rabia, el resentimiento y hasta los deseos de venganza? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido la paz, la serenidad en la vida? Y vivimos pensando siempre en que los otros son nuestros enemigos, a veces nos colocamos siempre de víctimas, pensamos que los demás nos quieren poner zancadillas y estamos armando a veces una cantidad de videos donde no debería ser. Y pensamos mal del esposo, de la esposa, hasta de los hijos, y hablamos mal de la familia, y hablamos mal de quienes nos rodean. Y empezamos a vivir una vida llena de sospechas. Y perdemos la tranquilidad, pero también perdemos la confianza y la credibilidad en los otros. Y naturalmente se fractura la confianza con Dios. Cuando con el salmista podemos decir: el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia, que no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas, entonces decimos: es que la ternura de Dios es muy grande. Y es que Dios se acerca a ti, se acerca a mí y me acaricia con sus manos suaves y bendecidas y me unge con el bálsamo de la compasión. La palabra compasión significa padecer con el otro. La palabra compasión no significa sentir lástima y pesar del otro, sino significa despertar una sensibilidad muy grande frente al dolor del hermano. San Pablo lo dice de esta manera hermosísima: reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Es una empatía que se despierta frente al otro y que me lleva a vivir con generosidad la vida, a entregar lo que soy y lo que tengo al servicio de los demás. Entonces volvamos a la idea. El perdón sana mis heridas. Cuando tú logras sanar las heridas del pasado y sanar las heridas del presente, puedes empezar a escribir una historia de vida nueva. En últimas, ¿qué es lo que hacemos? Pues pasamos la página para escribir un nuevo capítulo de nuestra vida, de nuestra historia. Entender que nos hemos subido a un vagón, en un tren de varios vagones, y que vamos en el tren de la vida, y al lado nuestro llegan personas todos los días, y quizás vemos que otros se bajan de ese vagón, o tal vez otros ya no siguen en esa historia de nuestra propia vida, pero la vida continúa. Y en ese caminar hemos visto quizás morir a nuestros papás, morir a nuestros familiares y amigos, y muchos que ayer eran nuestros amigos hoy ya no lo son, hoy tenemos amigos nuevos. Así se construye la vida. Pero saber que el perdón es sanador te libera. La decisión es tuya. ¿Quieres vivir esclavo del odio, del resentimiento y los deseos de venganza, o quieres vivir una experiencia de libertad y respirar aire puro? La decisión es tuya.
Y en tercer lugar, a la luz del trozo del Evangelio de San Lucas que hemos proclamado, podemos decir, el perdón es sanador y el Señor nos llama a perdonar incluso a nuestros enemigos. ¿Y saben cómo se llama eso? Se llama misericordia. Jesús en el Evangelio nos enseña, misericordia quiero y no sacrificio. Y nos lo dice, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Oigan, no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Y al terminar esta perícopa dice, con la medida con que midieran, se les medirá a ustedes. El perdón a los enemigos es un termómetro, es una buena medida, es la medida del amor. Digamos que la plenitud del amor en Cristo es un amor de donación, de entrega, un amor de sacrificio, que tiene su sello en la cruz. Cristo ha derramado su sangre en la cruz por toda la humanidad. Y ahí hay un sello, una garantía de ese perdón y de ese amor. Es una medida fundamental, es una medida. Y podríamos agregar que en esa medida del amor, el amor a los enemigos es algo maravilloso. Porque cuando Cristo muere en la cruz, no muere por una parte de la humanidad, muere por toda la humanidad. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, pero perdónales a todos. Perdónales a todos. Y esa medida con la que queremos ser medidos debe ser la medida del amor. Piensen, por ejemplo, ¿y cuál es la medida con que tú mides a los demás? Cuando mides a los otros, cuando piensas en los otros, ¿los mides por su generosidad o tacañería? ¿Los mides por su bondad o su capacidad de perversidad y de maldad? ¿Los mides por su transparencia y verdad o por la mentira? ¿Los mides por la capacidad de entregar la vida o por esa falta de entrega y de sacrificio de la propia existencia? ¿Cómo mides a los demás? ¿Cómo mides a tu esposa? ¿Cómo mides a tu esposo? ¿Cómo mides a tus hijos? ¿Cómo mides a tus hermanos de pequeña comunidad, de tu movimiento de espiritualidad, de tu parroquia? ¿Cómo mides a tus compañeros de trabajo? ¿Por la puntualidad, por la responsabilidad, por la capacidad de dar o de darse a los demás? ¿Porque no lo dan todo? ¿Porque quizás a veces se muestran ogros amargos o amargados frente a los demás? ¿Cómo mides a los demás? Con la medida con que midieran, se les medirá a ustedes. Pues que la medida sea la medida del amor. Y una de esas medidas del amor, uno de esos termómetros, tiene que ver con el amor a los enemigos. Dice Jesús a sus discípulos, a ustedes los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian. Qué difícil. Poner la otra mejilla, nada fácil, nada fácil. Poner la otra mejilla es todo un desafío. ¿Oras por tus enemigos? ¿Oras por tus enemigos? Piensa, ¿cuántas personas hoy te hacen mal o quieren el mal para ti? Te ponen zancadilla y tú muchas veces te sientes débil frente a los demás. No, actúa con fortaleza, fortaleza de espíritu. Y el Señor te dará ese valor para la lucha, para combatir espiritualmente incluso aquellos que intentan hacerte mal. Y quizás los que hacen el mal no se dan cuenta que con el paso de los años ese mal que han intentado hacer se volverá contra ellos. Y traerá dolor y sufrimiento para ellos y para sus vidas y quizás para sus familias. Por eso, queridos hermanos, no hay que desearle el mal a nadie. Acuérdense que cada día trae su propio afán y que este axioma es un axioma ético para todos nosotros. Con la medida con que midieran, se les medirá a ustedes y que la medida sea la medida del amor. Así que estas tres ideas quiero dejar en el corazón de ustedes para hablar del valor del perdón. Perdonen y vivirán en paz. El perdón es la puerta de entrada para la reconciliación. Perdón, reconciliación, misericordia y compasión son cuatro palabras inseparables, van íntimamente unidas. Perdón,
reconciliación, misericordia y compasión. ¿Y qué propicia todo este caminar, toda esta ruta espiritual? Propicia la paz que viene de Dios. Escuchemos hoy nuevamente las palabras de Jesús. La paz les dejo, mi paz les doy. Recibe la paz que el Señor te da y toma la decisión de perdonar de corazón. No te sigas revolcando en tus propias miserias. Entiéndelo. Puedes levantarte si quieres, pero toma la decisión. Hoy decido perdonar. Decido ser un hombre, una mujer auténticamente libre. Decido perdonar en el nombre del Señor. Pues que esta palabra de hoy inspire en todos nosotros el deseo de construir un nuevo país, una nueva nación desde el perdón y la reconciliación. Que la Santísima Virgen María al pie de la cruz nos anime a acercarnos a Cristo en la cruz para sentir su abrazo de perdón y de reconciliación. Madre de la esperanza, danos tu perdón y tu amor. Que el Señor les bendiga y les guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.